Nosotros salimos de ahí el día que mi hija cumplió años. O sea, mi hija cumplió sus 13 años en una cárcel, sus 14 años en una cárcel de Estados Unidos. Ahí duramos como hasta las 2. Comenzamos con el trámite como a las 2 de la mañana, pero aquí en todo Estados Unidos es muy lento. Entonces... Este que escuchan es José Manuel Vega, un periodista que nació en Valledupar, departamento del Cesar, en Colombia. Allá, en su ciudad natal, fundó en octubre de 2021 un medio enfocado en la investigación y la denuncia llamado El Periódico. 2 años y medio después, se encontraría en la situación que acabamos de escuchar. Confinado junto a su familia en las carpas de inmigración de Estados Unidos en la frontera con México, tras haber cruzado de manera ilegal. La razón, huía de Colombia porque tenía miedo de volverse una cifra, uno de los periodistas asesinados en este país por ejercer su oficio. El día que logró pasar la frontera fue el 20 de marzo de 2024, día en que su hija cumplía 14 años. Hola, soy Natalia Borrero Morales y esto es Después de la Censura, una serie de perifoneo en la que hacemos un registro narrativo de la violencia contra el periodismo en Colombia. Hoy hablaremos del caso de El Periódico de Valledupar y el exilio de su fundador, el periodista José Manuel Vega. Yo soy, como dice Carlos Vive, un poquito de allá y un poquito de acá y un poquito de acá. Hablemos primero de él. José Manuel nació en Valledupar, se crió en Santa Marta y luego se fue a vivir a Pamplona, en norte de Santander, donde terminó estudiando lo que siempre quiso, comunicación social para el desarrollo. Al periodismo profesional ingresó por la radio en la emisora de Valledupar, La Voz del Cañaguate, en un noticiero llamado Testimonio 24. Y comencé a ser parte del equipo de ese noticiero. Ninguno cubría judicial y querían como meterle esa sesión al noticiero, y yo comencé a hacerlo, recién salido de la universidad. Ahí comencé a dar como los primeros pasos en el tema del periodismo. Desde Valledupar, Cesar transmite La Voz del Cañaguate, 860 AM. Emisora afiliada a la primera cadena radial colombiana. Caracol, más compañía. Después siguió por la senda del periodismo popular, en una de las casas representativas de ese oficio, El Cubo de Valledupar, un periódico de tinta roja que cubría noticias del día a día que tenían que ver con crímenes y cuyas fuentes principales eran la policía y algunas instancias judiciales. Luego pasé a otro de los periódicos tradicionales de Valledupar, que es el periódico El Pilón. Ahí también hacía judiciales, porque era como el fuerte en ese momento. Para llegar finalmente al semanario La Calle. Ahí fue donde nosotros comenzamos a mirar o a despertar ese tema de periodismo de investigación. Ahí entré como periodista normal, hacía parte del equipo de redacción, luego pasé a ser jefe de redacción, luego pasé a ser director y manejaba todas las áreas. José Manuel no solo se encargaba de la imprenta y distribución, sino también del mercadeo y de liderar al equipo de comunicación, que incluía al grupo de redacción y al equipo de investigaciones semanales. Esto es lo que en el medio llamamos una escuela. Esa práctica de ir acumulando aprendizajes del oficio que en su caso lo preparó para manejar toda la operación. Así que sí, José Manuel estaba listo para crear su propio medio. Luego de un breve paso por el sector público, logró reunir el dinero suficiente para montarlo. En 2020 diseñó una primera maqueta llamada La Primicia y durante un año entero le dio vueltas junto con colegas y amigos hasta que decidió por completo darle vida. ¿Por qué la sede? Porque nosotros decíamos, siempre estuvo en nuestro subconsciente de tener un medio real, un medio donde la gente que quisiera poner la denuncia llegue. Por eso decidimos tener la sede, porque nosotros queríamos que la gente supiese que había un periódico presente en Valledupar. Adelantemos la cinta un poco hasta el 25 de octubre de 2021, cuando en las calles de la ciudad se oyó esto. Extra, extra, extra. Encuentra esta semana en el periódico los entramados de corrupción de los políticos del departamento. Extra, extra, extra. Conozca la verdad que nadie dice sobre los desfalcos a las entidades del Estado
y cómo desangran a los municipios de este departamento las mismas familias políticas de siempre. Extra, 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 extra. Había nacido un periódico que se llamaba así, El Periódico, Prensa Libre de Valledupar. Sus integrantes, liderados por José Manuel Vega, se inspiraron en unas colegas de un medio de Bogotá y abandonaron el periodismo de registro para dar paso a investigaciones de datos duros sobre poderosos, tanto de política como de chequera. Bueno, la expectativa que había en ese momento era como explorar ese espacio que había, porque nosotros, hay que decirlo, nos inspiraba mucho Cuestión Pública. Ellos lo hacían a nivel nacional, nosotros queríamos hacerlo a nivel regional, como pequeños, pues obviamente porque estábamos en el Cesar, conocíamos el departamento y conocíamos como toda la problemática social, económica, el tema político. Entonces nos inclinamos por ese tipo de periodismo que no existía en la región y prácticamente no existe en el Caribe colombiano. Me acuerdo y se me eriza la piel. A ella la llamaremos Alicia porque nos pidió la reserva de su nombre. De hecho, vamos a aprovechar este momento para hacer una advertencia. Una buena parte de los personajes de este episodio pidieron ocultar su nombre y distorsionar su voz, porque no se sienten seguros, sostienen de manera reiterada que su vida puede correr riesgo por haber ejercido el periodismo. Ahora sí, volvamos. Alicia es experta en conseguir información en el engorroso sistema electrónico de contratación pública colombiano y contrastar sus datos. Esa fue una de las razones por las cuales fue tenida en cuenta para ser parte del grupo fundador de El Periódico. Y tuvo la idea de replicar lo que venía siendo Cuestión Pública, un medio de investigación que trabaja desde Bogotá. Idea que se convirtió en un manos a la obra. Desde un inicio ellos se acercaron y pudimos tener como estrecha relación. También sé que hubo como una especie de didáctica para ellos en donde les explicamos algunas cosas y de inmediato nos gustó que una redacción de región, como era ellos que estaban en toda esta zona de Valledupar y de la costa, pudieran desarrollar sus propias investigaciones a partir de los datos, ¿no? Entonces hubo como de inmediato una muy buena relación. Ella es Diana Salinas, periodista y fundadora del portal de investigación y denuncia Cuestión Pública. Tras una agresiva campaña de expectativa, inspirados por sus colegas en Bogotá, El Periódico lanzó una serie de investigaciones. Una de ellas reveló un presunto beneficio otorgado a familiares y amigos desde el área metropolitana de Valledupar por la bicoca de 1.700 millones de pesos. El señalado como presunto responsable de este desfalco fue Andrés Arturo Fernández. Recuerden ese nombre porque volveremos a él. Alicia nos cuenta. Y empezamos haciendo unos videos, expectativas muy llamativos, e iniciamos con una investigación que llama mucho la atención, con un contrato del área metropolitana de Valledupar. Nosotros cubrimos toda la investigación de este cartel que hoy día se conoce como el Cartel Verde. La investigación era esa de Andrés Arturo Fernández, que era el director del área metropolitana, y se tituló Hijo de Tigre, y tenía puntos suspensivos. Todos hablan sobre el carrusel de contratación de la gobernación del Cesar, pero nadie se atreve a decirlo. ¿Quieres saber quiénes están detrás? ¿Cómo se mueve? ¿Y cómo está inmerso el gobernador encargado? Espéranos, este 25 de octubre. Porque nunca en la historia, desde que fue creada esa entidad, había ejecutado un contrato de esa magnitud. Era 1.700 millones de pesos y llamaba aún más la atención para el objeto que había sido creado ese contrato, que era para un tema de pago por servicios ambientales, que no abarcaba todo el área metropolitana de Valledupar, porque abarca a ciertos municipios y ese contrato no abarcaba todo el área metropolitana. La investigación hizo mella incluso antes de publicarse.
Su anuncio, como parte de la campaña de expectativa, bastó para que José Manuel se metiera en un problema que llegó a los titulares de la prensa local. La historia es más o menos así. José Manuel asegura que el señor Andrés Arturo Fernández lo buscó insistentemente a través de un intermediario del área metropolitana para hablar. Cuando yo llego y me parco en la parte de atrás, de la camioneta se baja el escolta. Un maletincito de escolta donde cargan el arma, se baja y me hace seña que me suba a la camioneta de él. Fernández lo increpó directamente por la investigación que estaba por salir, pero lo más grave no fue eso. Fernández comenzó diciéndole: oiga, usted es un buen pelado. Ese periodismo que usted hace de dañarle el buen nombre a la gente, eso no está bien. ¿Usted por qué no se dedica a otra cosa? Yo a usted lo aprecio mucho, tal. Entonces yo le dije, tú me haces venir aquí a mí para decirme eso y hacerme perder el tiempo. No, papi, yo no soy ningún pelado y a mí no me vas a hacer perder el tiempo. La conversación no demoró más de, no sé, un minuto y medio. Esta conversación se dio dentro del carro del funcionario mientras su guardaespaldas les esperaba afuera. Cuando yo me bajo del carro, él me dice que quede claro que me estás extorsionando. Yo me bajo del carro y cuando voy a alcanzar a montarme a mi carro, él le grita al escolta: cógelo, cógelo. Cuando él grita, yo quedo entre la puerta de mi camioneta y la silla. Y él me lanzó un golpe y me partió la ceja. Y el escolta sacó la pistola, me la puso en el estómago y él le decía: pégaselo, pégaselo. Entonces, vas a seguir jodiendo. Entonces el escolta me decía: ¿quieres que te lo pegue? ¿Quieres que te lo pegue? Con la pistola en el estómago. Andrés Arturo decía: hueputa, y sacas esa publicación el 20, hueputa, y te mato. Cuando va pasando una patrulla de la policía como manda de Dios. La versión del señor Andrés Arturo es, por supuesto, diferente. En varios medios de comunicación y ruedas de prensa, el exdirector del área metropolitana de Valledupar ha manifestado sin pruebas que el periodista le pidió 150 millones de pesos a cambio de no publicar nada sobre él. Es decir, lo ha acusado de extorsión. Así lo dijo en Radio Guatapurí. En Valledupar existe un sicario moral que se hace pasar por periodista con el objetivo de extorsionar. Su nombre es José Manuel Vega de la Cruz. Y este hombre opera de la siguiente manera. El señor Vega montó una estructura criminal a través de un medio de comunicación que se llama El Periódico, para atacar a funcionarios públicos y contratistas con el fin de después de esos ataques enviar emisarios a pedir plata a cambio de no hablar. Esto ha terminado en un proceso penal y no es el único. José Manuel Vega tiene encima varios pleitos judiciales producto de sus investigaciones, una cosa que su abogado Carlos Áñez ve como un claro intento de intimidación. Es, digamos que una práctica que no es extraña y no solo con denuncias de tipo penal, sino también con acciones de tutela. También presentan tutelas frente a publicaciones, frente a manifestaciones que ha hecho el comunicador para poder intimidar, acorralarlo o tratar de disminuir la importancia de sus investigaciones. Justamente, José Manuel presentó una demanda contra la gobernación del Cesar por haberlo bloqueado en la red social X, antes Twitter, y el pasado 20 de noviembre la Corte Constitucional emitió un fallo definitivo que protege su derecho a recibir información, así como su libertad de expresión y de prensa. En su decisión, la Corte subraya que la diversidad de opiniones, tanto a favor como en contra, es esencial para un auténtico intercambio de ideas y el fomento del pensamiento crítico. Además, destaca cómo las redes sociales han abierto espacios para que la ciudadanía ejerza una voz que la democracia representativa no siempre garantiza. Con este fallo, la gobernación del Cesar está obligada a desbloquear a José Manuel, ya que mantener la restricción constituiría un acto de censura incompatible con la Carta Democrática. Hagamos una pausa para situarnos en la ciudad, entender y dar contexto a esta historia. En Valledupar, los antecedentes de la censura a la prensa libre son de vieja data. Recordemos el caso del diario El Pilón, que este año va a cumplir 3 décadas de existencia y que hace parte de la vida cultural de la ciudad y la región.
Su editor político y económico, Davis Caro, guarda en su memoria el caso más abyecto de censura que ha tenido. La más sonada y la que todos conocen, el asesinato de Guzmán Quintero, quien era nuestro jefe de redacción, quien estaba realizando investigaciones había hecho varias publicaciones sobre la fuerte relación entre los paramilitares y el establecimiento a nivel regional. Él fue asesinado en septiembre de 1999 justo por esas investigaciones. También han sido amenazados, creo que más de 6 periodistas de aquí. Varios, hace como 15 años estuvieron secuestrados durante varios días un grupo de periodistas de aquí en la zona rural de Valledupar. Un director tuvo que salir de la ciudad. El segundo tipo de censura que identifica Davis es la institucional, proveniente de los poderes políticos de la región. Cuando un periodista cubre a las instituciones, dice más allá de lo que cubren las instituciones, siempre se gana enemigos. Entonces ve uno que le cierran las puertas. Por supuesto, la mayor presión es económica, le cierran la pauta publicitaria, principalmente esas dos. Encierran al periodista que se queda sin relaciones, y es difícil hacer buen periodismo sin recursos. Aquí es importante hacer una digresión sobre el contexto. La historia no tan reciente de esta región ha estado marcada por el dominio de grupos familiares muy poderosos, y aunque todos saben quiénes son, pocos se atreven a meterse con ellos. Para comprenderlo mejor, visitamos las instalaciones de la legendaria estación Radio Guatapurí, que tiene 6 décadas de estar al aire. Esta es Radio Guatapurí, estación HJNS, onda media de amplitud modulada, 740 kilociclos. Allí, su director Andrés Molina nos ofreció un panorama de la situación. Comenzó por los Génico. Podemos hablar de la familia Monsalvo Génico, que tiene ya alrededor de 12 años consecutivos de tener el poder en la gobernación del Cesar vía directa o indirecta por candidatos apoyados por ellos. Esa es, digamos, la familia política más poderosa del departamento, sin lugar a dudas, y no es un secreto además. Los miembros de esta familia, más conocida como el Clan Génico, han ocupado puestos en la Asamblea del Cesar, la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar. Está también la familia Cuello, que es la lidera el representante Alfredo Ape Cuello Baute, pero es una familia que tiene más de 40 años de estar haciendo política, e incluso la familia Génico también es una familia que tiene más de 30 años de estar en política. O sea, no son poderes emergentes. Tiene razón, el abuelo de Alfredo Ape Cuello, Manuel Cuello, fue gobernador del Cesar. Su padre, Alfredo, fue alcalde de Valledupar y representante a la Cámara. Su hermano, Manuel, superintendente de notariado y registro. Entonces, fíjate que tienes tu abuelo, padre e hijo, o sea, tienes ya 3 generaciones allí. El caso de los Génicos también, es decir, ahora conocemos la segunda generación, pero la anterior fueron el gobernador Lucas Génicos, fue 2 veces gobernador del departamento, tenían diputados, o sea que no es un poder emergente, sino que tiene tiempo de estar en la política. Es posible que quien mejor conceptualice esta repartición de poder entre unas familias sea Eliezer, colaborador del periódico, quien prefirió permanecer en el anonimato. Son puestos burocráticos que solamente la élite puede tener. Ya los demás somos un simple obrero, cumplimos unas funciones para poder mantener y sostener el sistema. Ya los demás lo controlan ellos. Ahora sí, teniendo claro el mapa político del lugar donde se publicaba el periódico, entremos directamente a sus investigaciones. Bases de datos, nexos y verificación fueron las claves de una nueva fórmula periodística. Davis Caro, editor del Pilón, lo leía desde que salió. Pese a que no compartía su lenguaje editorializante, reconoce que la iniciativa le parecía novedosa en la región. Y en poco tiempo era clara, esas investigaciones sabía entrelazar lazos, sabía algo que no se había hecho en la región, era relacionar, ir más allá de quienes aparecían
en los papeles oficiales, en los contratos, en todo, ir más allá y establecer relaciones. Él logró, creo que lo que yo más le valoro, establecer esas relaciones con quienes no aparecían en los contratos oficiales. Davis no es el único. Diana Salinas, de Cuestión Pública, dice lo siguiente. Entonces, el hecho de que la redacción de José Manuel fuera una redacción datera nos daba para confiar muchísimo en su trabajo, ¿no? Por esto, porque el método estaba en los datos, por una parte. Segundo, porque ellos aprendieron pues a su manera, pero también les sirvió de Cuestión Pública, como poder pensar en la verificación previa antes de publicar y también basarse en datos probados, ¿no? Como si hablamos de una amistad entre un político y otro, que prueba esto, ¿no? Entonces es una redacción que se alimentó de las mejores prácticas que pudo, digamos, parir Cuestión Pública, tanto de verificar previamente, buscar a las contrapartes. Y Andrés Molina, director de Radio Guatapurí, señala. Ellos hicieron una apuesta de un periodismo investigativo y empezó haciendo investigaciones muy bien documentadas, reconozco, sobre temas contractuales. Y sobre temas contractuales que se centraron en dos aspectos. Tema gobernación del Cesar y tema alcaldía de Valledupar. Esos fueron, digamos, los nichos en los que ellos se concentraron. Y se concentraron, es un periodismo prácticamente yo podría decirlo, de nicho en temas de contratos, SECOP y corrupción o casos de presunta corrupción en materia contractual. Pero, ¿cuáles eran las investigaciones? Una, por ejemplo, es Las verdades ocultas de la Casa en el Aire, en la que hablaron con el arquitecto original de una casa cultural en homenaje al maestro Rafael Escalona, cuyos diseños cambiaron y terminaron siendo una mole de concreto nunca finalizada que se alza sobre una carretera de Valledupar con un celador y unos perros custodios, y nadie más. El proyecto, contratado en 2018, tiene embolatados 10.000 millones de pesos para vergüenza de los valduparenses, quienes saben perfectamente qué pasó ahí. Este es José Luis Rocha, taxista de la ciudad. Pues aterrados de ver la forma en que él nos vendió una idea y resulta que quedó como todos un elefante blanco. Sí. ¿Entiendes? Pues dolido, sí, no solo yo, los vallenatos hablan mucho de eso porque a eso se le dio mucha prensa, se le dio mucha radio, de cual se decía que iba a ser un monumento muy grande, muy bonito, y resulta que, como ustedes se dan cuenta, es un elefante blanco y ya van 2 administraciones y nunca han hecho nada por eso. Pero de ahí no se ha hablado más, eso ha quedado así como lo dice la canción, una casa en el aire. Otra fue la denuncia del desfalco de los fondos para la paz. Estos recursos provenían de los OCAT Paz, una estructura del Sistema General de Regalías creada para financiar proyectos de inversión relacionados con la implementación de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC. En la edición 19 del periódico conozca los detalles de la investigación que revela cómo los alcaldes de Codazzi, Becerril, Pueblo Bello y La Paz en el Cesar, además de un representante a la Cámara y 3 funcionarios de alto gobierno, estarían inmersos en un presunto cartel que se apropió de los recursos de La Paz. Los detalles en nuestra página web elperiodico.net.co y en todas nuestras redes sociales. En la región Caribe, el periódico fue pionero en destapar este caso. Aquí, Alicia, miembro del equipo periodístico, cuenta más detalles. También denunciamos los recursos de la paz. Fuimos los primeros en la región Caribe de denunciarlos. Investigábamos todo el tema de los recursos de la paz, del fondo mixto, cómo los alcaldes enviaban la plata para el fondo mixto del Valle del Cauca y luego ese fondo le adjudicaba los contratos a los contratistas cercanos del congresista Alfredo Ape Cuello, del senador Didier Lobo y de todos los congresistas de la costa caribe. El congresista Ape Cuello es uno de los parlamentarios que está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia en este escándalo. Los miembros del periódico estaban felices con el hecho de que sus denuncias tuvieran eco en el escenario nacional. A hoy, la Contraloría General de la República ha alertado sobre irregularidades que suman 339.000 millones de pesos.
cuando nosotros llegamos, cuando hicieron el debate en el Congreso del tema de los recursos de la paz, la representante Caterina Jubinao tomó nuestras investigaciones también, tomó de otros medios nacionales, pero tomó el de nosotros. Entonces como que también la satisfacción fue muchísima, porque imagínate, o sea, que una investigación tuya llegue hasta el Congreso a un debate de control político, independientemente del político que la coja, pues para uno era muy relevante y muy satisfactorio que tu trabajo llegara tan lejos. El periódico de Valledupar duró al aire más o menos 2 años y medio publicando ediciones quincenales. Al principio vendían impresos en la calle o a domicilio, pero le tocó terminar esa operación por costosa en todo sentido. Este es José Manuel. Porque una de las razones que nos lleva a nosotros a parar el impreso es el tema de la financiación. Entonces también sufríamos mucho con el tema del impreso. ¿Por qué? Porque eso era un desgaste. No solamente era un desgaste económico, sino un desgaste para todos los que hacíamos parte del equipo. ¿Por qué? Porque en los municipios, cuando llegaba el periódico, nos los quemaban, nos lo recogían. Que si salió una nota del alcalde y se enteraba el alcalde el domingo, porque tocaba mandarlo, por ejemplo, los domingos, para que lo repartieran los lunes, cada 15 días, venía el alcalde y mandaban a recoger el periódico, nos los quemaban, amenazaban al distribuidor. No, eso era un desastre. Así que se refugiaron en estrategias digitales, como por ejemplo el VAR. Una forma creativa de emular periodísticamente esa ayuda de los árbitros de fútbol para saber si una jugada fue reglamentaria o no, aplicada, por ejemplo, a las candidaturas regionales de 2023. Es decir, los candidatos eran analizados por el VAR. Diana Salinas, de Cuestión Pública, resalta este trabajo. Ellos prepararon un especial que un poco toman la idea de Cuestión Pública de los Panini, del álbum de cromos de laminitas, de los mundiales o de los torneos de fútbol, y nosotros habíamos hecho un trabajo de estos en 2018 justamente, y ellos lo retoman para las elecciones territoriales. Y digamos que hacemos una alianza, nos comunicamos con ellos, sabemos que ellos están atravesando momentos complicados, pero esa fue como la última gran investigación que ellos hicieron y que les quedó espectacular. Y esto los hacía bastante sui generis para ser de donde eran, y de inmediato les trajo una amenaza rotunda y directa, ¿no? Este ascenso periodístico fue frenado por una noticia desgarradora que cambiaría el rumbo del periódico. José Manuel se enteró por un periodista que a sus hijas las tenían perfiladas desde que salían de la casa hasta que llegaban al colegio donde estudiaban. Un seguimiento bastante fuerte, se comenzaron a preguntar a todo aquello que tenían vinculación con ellos, que dejaran de hacerlo, comenzaron a revisar quiénes eran sus hijos, a qué se dedicaban, qué cruz estaban, a qué hora entraban, a qué hora salían. Incluso a ellos lo llegaron a investigar, saber su vida personal, quiénes los escoltaban, en qué carro andaban. Incluso hubieron muchas veces de que los intervinieron en los carros y los hacían bajar del carro y los intimidaban. Este es nuevamente Eliezer, quien descubrió el perfilamiento de las hijas de José Manuel. Ese fue, y cómo no, el punto de quiebre. Había aguantado la presión, los hostigamientos ante la justicia y las amenazas, hechos que podríamos considerar como alertas muy graves. Por ejemplo, la del 25 de diciembre de 2023, cuando celebrando Navidad en la ciudad de Medellín con su familia, José Manuel recibió la noticia de que la sede de su periódico era el único lugar del barrio que no tenía luz. Lo que podría haber sido una falla técnica o el olvido del pago de algún recibo fue en realidad un atentado a las instalaciones. Él había planeado con antelación las vacaciones de esa Navidad. Por eso, desde el 8 de diciembre dejó la página del periódico funcionando sola, reproduciendo investigaciones que se habían hecho durante el año. La idea era disfrutar un rato con su esposa y sus hijas en otra ciudad. No lo dejaron.
Buenas tardes, compañeras y televidentes. Efectivamente, a través de sus redes sociales, el director del diario El Periódico, José Manuel Vega, expresó a través de sus redes sociales que en días pasados un sujeto ingresó por el techo de las instalaciones del medio, causando innumerables daños, como ustedes lo aseguran, y además de esto, hurtando gran parte del cableado eléctrico, lo que ha mantenido sin energía al medio de comunicación y por ende al cese de las actividades. Él asegura además que esto se debe a ataques y represalias. Y te das cuenta que te estás quedando solo porque el círculo se te va cerrando, ¿sí? Entonces, si al principio muchos iban a la oficina, iban al periódico a hablar, a tomarse un café con uno, a decirle, oye, está pasando esto, está al lado, mira, este tema también te puede interesar, imagínate que me enteré tal. Ya lo último, nadie, sí. José Manuel ya vivía recluido y aislado en medio de un calvario. Yo no me atrevía ni siquiera a salir con mis hijas. No, que vamos a salir. No. Yo voy un momento solo. Si tenía que hacer alguna diligencia y tal, por el miedo. Y todo el tiempo era esa zozobra, todo el tiempo. Porque ya nosotros sabíamos que habíamos tocado temas muy delicados. Llegó a un punto en que ni siquiera sus escoltas le brindaban la seguridad que buscaba ansiosamente. Y esa era la sensación de uno todo el tiempo. Yo todo el tiempo vivía en Valledupar. Me van a matar, me van a matar, me van a matar. Me van a matar. Yo salía en el carro, me van a matar. Yo tenía un escolta, el primer escolta que yo tenía, y me decía, Pollo, todas las noches que salíamos del periódico y veníamos en el carro me decía lo mismo, Pollo, aquí no aguantamos, nos van a fumigar, Pollo, porque él leía el periódico y se enteraba de los temas que tocábamos ahí. Tener o no tener escoltas no era el punto. José Manuel y su esposa estaban lo suficientemente asustados para saber que eso no haría la diferencia. Supieron del asesinato del periodista Rafael Moreno en Córdoba el 16 de octubre de 2022. Esa es la primera alarma. Porque es que Rafa estaba investigando lo mismo que nosotros estábamos investigando. Y la misma calaña de políticos corruptos que hay en Córdoba es la misma que hay en el departamento del Cesar. Es más, se comparten los contratistas. Supieron del asesinato del periodista Mardonio Mejía en Sucre el 24 de enero de 2024. Nosotros decíamos, si eso está pasando y lo tenemos aquí cerquita, ¿qué va a pasar con nosotros? Cuando sucede esa muerte de Mardonio, recuerdo yo que nosotros estábamos adelantando una investigación para continuar con el tema de los recursos de la paz, ¿sí? Porque en el municipio de Pueblo Bello también se perdieron unos recursos importantes y nosotros estábamos adelantando esa investigación. Supieron del asesinato del veedor ciudadano Jaime Vázquez en Cúcuta el 14 de abril de 2024. Y después pasa lo de Cúcuta. Pero esa imagen sí era aterradora. Porque es que ahí se vio reflejado uno. Me vi reflejado ahí. Porque es que ese modus operandi de asesinar como lo asesinaron a él, eso era prácticamente lo que hacen en toda la costa. Con el perfilamiento de sus hijas, no esperaron por la visa y se fueron de repente. Primero a Barranquilla, luego a Bogotá y después a México. Desde Estados Unidos, por una llamada de Zoom, José Manuel Vega nos dice que es por su culpa que les tocó atravesar el hueco para llegar a Estados Unidos. Lo dice así. De todo lo que a mí me ha pasado, a mí la verdad no me duele por mí. Sí, o sea, yo con eso soy como muy... Pero me duele todo lo que por culpa mía ha pasado mi familia, sí. El viaje del exilio que nos contó es realmente desgarrador. Entonces, lo primero que uno hace es... Lo primero que nosotros hicimos pues fue, bueno, tratar de organizarnos. No van a salir más ediciones, hablar con el equipo, plantear la posibilidad de poder trabajar de forma remota. Así que con ayuda de otros sacó todas las cosas que había en las instalaciones: el mobiliario, los computadores, las mesas del consejo de redacción, las grabadoras, las libretas de apuntes y las impresoras. Todo lo llevaron a un apartamento para dejar guardado y rotulado el material con el que se hace periodismo. Luego, José Manuel se tomó una foto. Yo quería tener mi último recuerdo de que yo en Valledupar había creado un periódico que puso en jaque o aportó su granito de arena para combatir la corrupción en ese departamento. Entonces llegamos ahí al periódico, nos tomamos una foto antes de salir. A las 9 de la mañana de aquel día, tomaron un bus hacia el municipio de Fundación, desayunaron y salieron directo hacia Barranquilla.
Ahí esperaron horas en el aeropuerto Ernesto Cortizos hasta la noche, cuando tomaron un vuelo hacia Bogotá y luego otro a Ciudad de México. El paquete que habían comprado para pasar clandestinamente como ilegales a Estados Unidos empezaba con un viaje en avión hasta la ciudad de Tijuana. En Tijuana sí ya comenzó el Vía Crucis. Porque en Tijuana, cuando nosotros llegamos a Tijuana como a la 1 de la mañana. Y en el aeropuerto, ahí había un control. Entonces pidieron los pasaportes, nosotros entregamos los pasaportes. No nos dijeron nada. Y nos metieron en un cuarto como con 50 personas de diferentes países. Más haitianos que de otros lados. Haitianos, salvadoreños, hondureños, de todas partes, Chile. Mis hijas grandes lloraban, ¿no? Porque es que era muy doloroso estar ahí, en la posición que estábamos en ese momento. Y la chiquitica sí todo el tiempo dormida. De ahí nos retuvieron, no nos dijeron nada. Después de 5 horas de espera y de la devolución de los pasaportes, tan arbitraria como su decomiso, se fueron por la vía de Mexicali, una ciudad del estado de Baja California, aún en México. En la oferta de venta, los coyotes decían que lo iban a recoger en un carro. Llegó por ellos un Camaro de color rojo. Nunca se nos olvida. Nos recogieron ahí en Mexicali en un Camaro rojo y nos llevaron a San Luis. Ese carro iba como a 160 kilómetros por hora más o menos. Cuando vamos llegando a San Luis, está el peaje y había un retén de la policía. El carro medio se detiene un poco y luego él dice, podemos pasar, y pasamos. Pero resulta que uno pasaba por la autopista y para poder llegar al punto donde supuestamente nosotros nos teníamos que quedar para poder llegar a la frontera, había que subir y devolverse como por una trocha. Entonces él subió y se devolvió por una trocha. Pero cuando él se devuelve por la trocha, vienen 2 patrullas de la policía de México. Y cuando ven el Camaro rojo, ven la facha de la gente que va, las 2 patrullas pasan y se devuelven y comienza la persecución. Cuando él ve que viene, él en vez de frenar siguió. 2 patrullas mexicanas alcanzaron y cercaron al Camaro en el que iban por delante y por detrás. Esto sucedió a pocos metros del estado de Arizona, es decir, de la frontera con Estados Unidos. José Manuel iba de copiloto con su hija menor en los brazos, atrás sus 2 hijas mayores y su esposa. La policía se vuela el peaje por el otro carril y nos tapa. Una patrulla adelante, una patrulla atrás y nosotros a la mitad. Y todos se bajaron porque allá no usan, allá usan armas cortas, pero como ellos enfrentan las mafias allá, todo el mundo se bajó con las armas largas y todo el mundo apuntando a los que estábamos dentro del vehículo, adelante y atrás. Entonces mi hija de 12 años y 13 años vivieron esa escena, o sea, terrorífica. O sea, nosotros ahí, en ese momento, nosotros parecíamos cuál delincuente. Al conductor lo bajaron, lo esposaron y lo montaron a una patrulla. En la otra, sin esposas, a ellos. Mientras decían que los llevaban al comando de policía, les preguntaban que de dónde venían, que por qué estaban allí. José Manuel les explicó que estaba camino al exilio con su familia, que era un periodista de Colombia. No se sabe muy bien por qué razones o con qué motivación el agente decidió lo que decidió, pero los llevó a metros de la frontera. Les dijo que los esperaba a que pasaran por la reja. Ellos pasaron pensando que todo había terminado, pero apenas empezaba. Una van los recogió y los llevó hasta el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos, que en realidad son unas hileras largas de carpas y carpas blancas. José Manuel se estaba aproximando a lo que después nos contaría que fue la peor noche de su vida. Son como unas cárceles provisionales que tiene el gobierno como para el tema de migrantes. Son frías. Entonces usted llega ahí, el trato fue lo más inhumano cuando uno llega. Te botan todo. Nosotros íbamos con los morrales y pesas que iban secos, o sea que nosotros no llegamos ni mojados ni nada, porque decían no, que cuando la gente viene mojada, no. La orden era, póngase la ropa que se va a poner, con la que se va a quedar. Si trae una chaqueta, póngase una chaqueta y el resto todo échelo en la caneca.
Le preguntaron su nombre, el de su esposa, el de sus hijas, les pidieron los pasaportes y billeteras y depositaron todo en unas bolsas plásticas herméticas. Después de eso, oyó las palabras que le hicieron sentir terror. Las niñas y la mamá en una carpa y el hombre solo se va para otra. Entonces tú duermes solo, te entregan una cobija térmica que es como un papel con el que se envuelven los perros calientes. Papel aluminio. Y duermes en unas cobijas más o menos de este grueso, o en unas colchonetas de este grueso en el piso. Sí. Y en cada cuarto, por ejemplo, donde yo estaba, dormían más o menos 25 hombres de diferentes nacionalidades y de diferentes edades. José Manuel perdió la cuenta de las horas, porque encerrado en la carpa, sin celular y sin reloj, no podía saber a ciencia cierta si era de día o era de noche. Luz blanca contra carpa blanca y despertarse para comer algo mientras limpiaban el piso las personas del servicio y volver a acostarse en el piso para dormirse. Creo que fueron las 2 noches más largas de mi vida, porque nosotros entramos como a las 5 de la tarde, demoramos esa noche, a las 2 de la mañana me hicieron un registro y pasamos todo ese día. Nos daban como la oportunidad de uno encontrarse con la familia una vez al día en un patio que tenía como carpas, como grama sintética y eso. Ahí se encontraba uno, conversaba con la familia y volvía otra vez y lo dividían y lo mandaban a cada quien para su lado. Después del último registro, salieron el día 20 de marzo de 2024, el día en que su hija cumplía 14 años. La travesía pactada incluía un viaje en Estados Unidos a un refugio en donde los migrantes podían pasar una noche y luego irse a donde bien pudieran. Entonces ahí ya llegábamos, nos recibió una señora más buena gente y nos decía bienvenidos a la libertad. Nos quitaban una cinta que nosotros traíamos de allá, que era como de preso. Nos quitaron eso y bienvenidos a la libertad, pasen, tomen sopita. Entonces como que vuelve uno nuevamente a recobrar esas fuerzas. Del refugio salieron con la ropa que tenían puesta, algunos billetes, el pasaporte y la promesa de un trabajo descargando contenedores en una ciudad que no mencionaremos, donde aún residen con el mismo trabajo. Sin José Manuel fue imposible que el periódico siguiera su operación. Hoy día es una casa abandonada. Hoy, ¿cómo está ese lugar? ¿Qué te puedo decir? Hoy yo creo que, no sé, me imagino que o es una oficina, otra oficina, o está cerrado porque no lo han podido alquilar. No, la verdad no sé cómo está hoy. Un medio menos es un golpe muy duro a la democracia. Eliezer, colaborador de la redacción, dice lo siguiente. Quedamos solos, huérfanos en pocas palabras, porque no podemos ir a otro periódico a decir las cosas, porque o si no viene recomendado, ¿no? De pronto sí nos escuchan, pero no salen a la luz pública esas noticias. Esto opina Diana Salinas de Cuestión Pública. Estos hostigamientos y amenazas encontraron lo que esperaban, ¿no? Que sirviera como de escarmiento local para que nadie se atreva siquiera a pensar en el periodismo de investigación en Valledupar. Yo dudo que si hay una generación o hay un grupo de periodistas que está pensando en la investigación con centro en Valledupar, lo vaya a hacer. Lo dudo porque el ejemplo, el mal ejemplo y el doloroso ejemplo que han dado en el caso del periódico es como un escarmiento absoluto, ¿no? Es como cuando cogen y cuelgan a alguien en la plaza para que para que sirva de escarmiento. Fue tal cual, simbólicamente. Así que es lamentable y es doloroso también. Pese a que nos ha contado que su situación ha mejorado un poco, él y su familia dice que quieren tener un abogado que les tramite el asilo para poder trabajar legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, el sueño americano es algo que le queda lejos en la mente. No le gusta, no lo siente propio. Su deseo es otro. Y a mí me han preguntado, yo a veces me animo, ¿verdad? ¿Quieres volver a hacer periodismo? Yo a veces me animo y digo, sí, porque es que me gusta, porque es que fue lo que yo estudié, fue lo que aprendí a hacer, es lo que yo llevo por dentro. Pero cuando me acuerdo de todo digo, no,
porque yo soy muy sincero y yo le digo a mi mamá y yo le digo a todos, yo aspiro a volver a Colombia. O sea, mi sueño es que Dios me dé vida para yo volver a Colombia. Pero volver ya tranquilo, poder volver sin que me estén buscando para matarme. Para matarlo por ejercer un oficio. Hasta aquí este capítulo de Después de la Censura, una serie de Perifoneo. Las entrevistas, investigación, guión y postproducción estuvieron a cargo de Cristian Mora, César Paredes y Andrés Páramo. La edición de audiencias es de Tatiana Vázquez, la identidad gráfica de Julián David Solano, preproducción Jonathan Bock. Este episodio fue realizado bajo la dirección de Andrés Páramo. La idea original es de Jonathan Bock. Mi nombre es Natalia Borrero Morales y nos escuchamos en un próximo episodio.